Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Traemos muy buenas noticias. Y es que los jubilados del Seguro Social, tanto pensionados como por discapacidad en los Estados Unidos, están de enhorabuena, ya que tan solo 3 días podrán contar con un nuevo cheque de jubilación del Seguro Social. Sin embargo, cabe señalar lo siguiente. Recuerden, no solo los jubilados por incapacidad recibirán este nuevo pago, sino que también cualquier jubilado pensionado. Exactamente faltan 36 horas para que se envíe la segunda ronda de los pagos de jubilación de marzo por parte de la Administración del Seguro Social. Tienen un valor de hasta $1,800. Estaremos viendo toda esta información muy interesante sobre el Seguro Social y junto a esto le traemos un pago sorpresa. Y es así, $1,000, una propuesta dentro del Senado, el cual se formó como un proyecto de ley a principios de este año. Nos estaría ofreciendo pagos de hasta $1,000 para miles y miles de residentes en un estado en concreto. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que seguramente les será muy útil. Para empezar, tenemos que señalar exactamente que esto es un pago exclusivamente para el grupo de jubilados. Sin embargo, no es el tipo de jubilación lo que importa, como comentábamos antes, sino que es otra característica. Para saber si el Seguro Social nos enviará el próximo cheque de jubilación, solo es necesario conocer nuestra fecha de nacimiento. Con algo tan personal como el cumpleaños, podremos determinar si es que vamos a recibir el próximo cheque del Seguro Social. Esta es la única información que necesitamos saber para ver qué grupo de jubilados son los que pertenecemos. En total son 3 grupos, el cual la administración determina para poder enviar pagos en diferentes días del mes. Entonces, ¿qué día recibiré mi pago del Seguro Social? El día que la administración del Seguro Social enviará el próximo cheque de jubilación, tanto por invalidez como jubilación, es el 15 de marzo. Esto significa que algunos jubilados podrán disfrutar de su cheque en tan solo 36 horas, ya que al activar el método de cobro, en particular el depósito directo, podremos estar obteniendo nuestro pago prácticamente al comienzo del día. Para saber si pertenecemos al siguiente grupo en recibir un pago del Seguro Social, solo tenemos que fijarnos en la fecha de nuestro cumpleaños, pues los jubilados que son nacidos entre el día 11 y 20 de cualquier mes tendrán este dinero en su bolsillo en tan solo unos días. La única condición extra para recibir el dinero de forma inmediata es activar el depósito directo. Con depósito directo, cualquier cheque del Seguro Social está inmediatamente en su bolsillo, ya sea por discapacidad, jubilación o otro tipo de pago del gobierno. También podremos recibir pagos a través de nuestra cuenta bancaria, pero esto suele ser un método un poco más lento. Entonces, ¿cuándo recibiré un pago si es que mi cumpleaños no es entre el 11 y el 20? Bueno, como se mencionó anteriormente, la Administración del Seguro Social envía cheques de pensión 3 días diferentes. Cada día, un grupo diferente de jubilados recibe sus beneficios. Si no nacimos entre el día 11 y el 20 de un mes determinado, pues el cheque llegará el segundo miércoles o el cuarto miércoles, según el día de nacimiento concreto. Exactamente para el mes de marzo, el cronograma completo de pagos es el siguiente. 8 de marzo fue el segundo miércoles de este mes. En ese día los jubilados que tenían su cumpleaños entre el día 1 y 10 recibieron sus cheques. Ahora viene el próximo, que es el 15 de marzo, tercer miércoles del mes. Es el próximo pago de seguridad social. Esto es para jubilados con cumpleaños entre el día 11 y el 20. Luego viene el 22 de marzo, que es el cuarto miércoles del mes. Este sería el último pago de beneficios de jubilación de marzo, para jubilados nacidos entre el 21 y el 31 del mes. Entonces, si su cumpleaños es antes del día 11, ya debería tener dinero del beneficio en su bolsillo. Si no, debe reclamar el dinero a su banco o al Seguro Social. También vamos a dar unos cuantos consejos para poder maximizar su cheque del Seguro Social. Es posible obtener un cheque mayor del Seguro Social, para que cada mes podamos tener un poco más de dinero. Para ello necesitamos aumentar 3 partidas durante nuestros años de trabajo. Una vez que ya hemos solicitado la jubilación, aumentar la cuota mensual es prácticamente imposible, por lo cual es mejor tener un plan de jubilación con mucha antelación.
Preste atención a estos 3 elementos antes de que usted solicite su jubilación. Trabajar durante al menos 35 años. No es obligatorio trabajar todo este tiempo, pero sí se recomienda. El mínimo para sacar el cheque son 10 años trabajados, pero eso nos hará tener un beneficio muy pequeño en realidad. Obtener un salario alto, pues cuanto sea mayor el salario, mejor será el cheque del Seguro Social en el futuro. Tenga esto en cuenta al elegir su carrera o busque siempre un salario más alto posible. Otro punto importante es retrasar su edad de jubilación. Este punto es vital para tener el mejor beneficio de jubilación posible. En el caso de invalidez, esto no afecta en realidad, pero si en el caso de jubilación por edad, sí afectaría. Si solicitamos la prestación a los 62 años, estaríamos obteniendo una reducción del 30% del dinero aportado. Sin embargo, si esperamos hasta el 67, estaremos consiguiendo prácticamente el 100%. Y finalmente, esperar hasta los 70 pues tiene sus recompensas, ya que podríamos obtener prácticamente hasta $4.558 al mes, el cual es el máximo en este año 2023. Si tenemos en cuenta estos 3 elementos, pues nuestro cheque de seguro social podría aumentar enormemente, teniendo así un buen beneficio todos los meses de nuestros años dorados. Recuerde que el pago de pensión de jubilación no es el único pago que la Administración del Seguro Social envía cada mes. Además de esto, los beneficiarios por discapacidad también son elegibles para otro tipo de beneficio, que es la seguridad de ingreso suplementario. Si bien este cheque es muy útil, no está disponible para todos los beneficiarios. Para poder calificar a este beneficio se requiere de bajos ingresos y también de bajos recursos. Los usuarios discapacitados pueden calificar, pero no son los únicos. Los jubilados mayores de 65 años y las personas ciegas también pueden calificar para este seguridad de ingreso suplementario. La Administración del Seguro Social envía este cheque el día 1 de cada mes, con pequeñas excepciones. Si el primer día del mes es fin de semana o feriado, pues la Administración del Seguro Social envía este pago el día hábil inmediatamente anterior, el cual generalmente es el día 30 o 31 del mes. Los beneficios también pueden recibir este pago por depósito directo, sin ningún problema, así como también por depósito bancario. Muy bien, ahora hablaremos de los estadounidenses que podrán obtener pagos de hasta $1,000 como una propuesta estatal. Este es el caso del estado de Oregon, donde podrán ver su primer programa de ingreso básico universal, luego de que el Senado propusiera un proyecto de ley a principios de este año. Esta propuesta, que el Senado obtuvo 603 puntos, ofrecería $1,000 por mes durante 2 años a quienes califiquen. Los pagos mensuales se otorgarían a las personas que se encuentran sin hogar, personas que corren el riesgo de quedarse también sin hogar, pues tienen una gran carga de alquiler o que ganan el 60% o menos del ingreso medio de esta área. Si bien no existen estipulaciones sobre cómo se usa el dinero, los partidarios del proyecto de ley afirman que se espera que la mayor parte se destine al alquiler, a los gastos de emergencia, alimentos y cuidado de niños u otro tipo de servicios. Una vez que se apruebe, se utilizarán $25 millones del Fondo General del Estado para poder crear el programa llamado Demostración del Fondo de Asistencia para Vivienda del Pueblo, el cual va a ser administrado por el Departamento de Servicios Humanos. Además, la Universidad Estatal de Portland usaría esto para estudiar el impacto que tienen los pagos en el estado de cada participante y cómo es que se puede gastar este dinero. Muchas personas no saben exactamente qué son este tipo de programas. Entonces, ¿qué es la renta básica universal? En los últimos años, los programas de ingresos básicos universales, o también conocido como ingresos garantizados, han ganado mucha popularidad en todo el país. También conocido como programa UBI, es un conjunto de pagos recurrentes que las personas reciben del gobierno. Se han propuesto e implementado docenas de programas de ingresos garantizados en todo el país, entre ellos incluido en los estados como ser California, Nueva York, Massachusetts, Virginia y Colorado. Los pagos se pueden distribuir todos los meses, varias veces al año o solo una vez al año. Por lo general estos vienen sin ataduras y tampoco tienen condiciones para el reembolso. Esta idea se popularizó durante la candidatura presidencial de Andrew Yang y luego se hizo realidad cuando tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden autorizaron los pagos a los estadounidenses como parte del plan de rescate estadounidense. A medida que el país se emerge luego de la pandemia, muchos funcionarios locales y estatales
están buscando formas de poder seguir adelante utilizando este tipo de programas, como ser el programa de ingresos garantizados UBI.